La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora sí, versículo 30, el versículo que vamos a estar meditando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La semana anterior consideremos los versículos 25 al 29. Hoy, nada más, un versículo. El título que le he puesto no podría ser otro, sino no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. En los versículos anteriores, mis amados hermanos, que hemos estado considerando estas últimas semanas atrás, hemos estado viendo cómo el apóstol San Pablo exhorta a los efesios a despojarse del viejo hombre y a vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Pero no solamente es un escrito que va dirigido a los efesios. Evidentemente, esta carta a los efesios, en su contexto original, los destinatarios inmediatos, los destinatarios originales de esta carta son los creyentes en Éfeso. Pero recordemos, mis amados hermanos, como hemos estado estudiando, la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, es infalible, es autoritativa, es suficiente también para nosotros en el día de hoy. Por tanto, la Escritura hoy a nosotros también nos manda a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Y mis amados hermanos, ahora, como creyentes redimidos, como salvados, justificados, lavados y santificados, somos llamados por Dios a quitarnos los harapos sucios del pecado, a quitarnos las vestimentas sucias, los harapos sucios que caracteriza al viejo hombre. Ya no podemos ni debemos, mis amados hermanos, ya no podemos ni debemos andar como antes vivíamos en el mundo. El viejo hombre, recuerde, es todo lo que éramos en Adán. El hombre no salvo, el hombre no regenerado. Y mis amados hermanos, recuerde su estado antes de que Dios le salvara por gracia. Estábamos en ese estado de corrupción. Seguíamos la corriente de este mundo caído. Vivíamos según los deseos de nuestra carne. Teníamos el entendimiento entenebrecido por el pecado. Además, recordemos de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la vida que es Cristo. Efesios 2:1. A la postre, estábamos cegados por el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Éramos reos de muerte, camino a la condenación, camino al infierno por el resto de la eternidad. Pero mis amados hermanos, el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia vino a nuestras vidas y Él de forma soberana y en gracia nos dio vida en unión vital con Jesucristo. El Dios de la vida, el Dios de la gracia, estando nosotros muertos espiritualmente, nos resucitó a una vida nueva con Jesucristo. Así lo expresa Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos. Nuestro lugar era el sepulcro. Pero vino el Dios de la vida y nos resucitó con Cristo. Impartió su gracia en nuestras vidas. Y mis amados hermanos, ahora somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús. Y ahora, por tanto, como nueva creación que somos llamados a vivir para su gloria. Somos llamados a vivir para la gloria de nuestro bendito Rey. Somos llamados a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo.
Somos llamados a lucir en nuestra conducta las virtudes del nuevo hombre creado según Dios. Esto lo vimos las semanas anteriores. Y ahora, siguiendo el hilo de pensamiento, el apóstol Pablo expresa: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Recordemos de que la salvación es una obra conjunta de las tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios actúan, intervienen, obran conjuntamente en la salvación del creyente, en la salvación de su pueblo. Recordemos, por ejemplo, que el Padre diseñó el plan de redención en la eternidad pasada, antes de la creación de cielos y tierra. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia, ejecutó el plan de redención, muriendo en la cruz del Calvario por el pecado de su pueblo. Cristo proveyó verdadera redención para su pueblo, allá en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona divina, aplica esa redención al que cree en Cristo. Mis amados hermanos, recordemos de que en el momento de nuestra conversión, cuando escuchemos por primera vez el santo evangelio de Dios, el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado. El Espíritu Santo nos hizo ver nuestra miserable condición y nuestro terrible estado sin Cristo. Pero además, el Espíritu Santo de Dios produjo en nosotros de una forma soberana el nuevo nacimiento. Nos impartió vida con Cristo. Él obró el nuevo nacimiento en ti, mi amado hermano. Juan capítulo 3 y Tito capítulo 3. Y en ese momento, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, nos hizo contemplar nuestra propia miseria y condenación por nuestro pecado, el Espíritu Santo produjo el nuevo nacimiento y además el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestros corazones. ¡Qué tremendo, mis amados hermanos! Dios mismo vino a morar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y esto lo expresa muy bien el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3 y capítulo 6. Nos enseña el apóstol Pablo que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y este versículo que hemos leído, el versículo 30, nos enseña que tu pecado y mi pecado causa dolor a este huésped divino, que es el Espíritu Santo de Dios. Antes de seguir con el tema, quiero hacer un pequeño paréntesis para que recordemos algo importante. Recordemos, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y además es una persona divina. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunas sectas diabólicas sostienen por ahí. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona divina. Por ejemplo, la Escritura llama al Espíritu Santo Dios, literalmente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. También la Escritura le atribuye atributos al Espíritu Santo que son exclusivos de la divinidad. La Biblia relaciona muchos de esos atributos incomunicables de Dios, que solamente Dios posee, se los atribuye al Espíritu Santo. Por ejemplo, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es omnisciente. Es decir, Él conoce de forma total, perfecta y absoluta todas las cosas. Primera Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12 lo enseña. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿Os acordáis del Salmo 139, donde David hace alusión a algunos de los atributos de Dios? Y David expresa en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí se pone de relieve la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios. Allá donde vayas, mi amado hermano, ahí está el Espíritu Santo. Es omnipresente. Está en todo lugar del universo al mismo tiempo. El Espíritu Santo también es omnipotente, es todopoderoso, ya que se le atribuye la facultad de crear. Y para crear, en este sentido, se requiere de un poder infinito, que solamente Dios posee. En Job 33:4
Dice la Escritura, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La Biblia enseña también la eternidad del Espíritu Santo. Lo enseña el escritor de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice que Cristo se entregó mediante el Espíritu eterno. O sea, el Espíritu Santo, que es eterno, impulsó a Cristo a cumplir con su misión en la cruz. Hebreos 9, 14. Por tanto, el Espíritu es eterno. El Espíritu Santo es dador de la vida. El apóstol Pablo lo llama en Romanos capítulo 8, versículo 2, Espíritu de vida. Solo Dios puede impartir vida al hombre. También la Escritura afirma que el Espíritu es la verdad. No una verdad, sino la verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, la segunda parte, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y es interesante, mis amados hermanos, que el autor es Juan, el apóstol San Juan, quien escribió el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Y en Juan 14, 6, el apóstol Juan escribe las palabras que Cristo pronunció acerca de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en primera de Juan, ese mismo autor, primera de Juan 5, 6, presenta al Espíritu como la verdad. Amados hermanos, solo Dios es la verdad. Solo Dios es la verdad absoluta. También encontramos ciertas acciones, ciertas obras que realiza la tercera persona de la Santísima Trinidad, que solamente Dios las puede realizar. El acto de crear, por ejemplo. Ya en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, vemos al Espíritu Santo obrar en la creación. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Espíritu Santo impartir vida a esta creación. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, dice la Escritura que su Espíritu, el Espíritu de Dios, adornó los cielos. El Espíritu de Dios adornó los cielos. En otras palabras, mis amados hermanos, las tres personas divinas actúan en el acto creativo. Y el Espíritu Santo, como persona divina, desempeñó un papel crucial en la obra de la creación. Algo más, mis amados hermanos. El acto de inspirar las Escrituras. Lo hemos estado estudiando, ¿verdad? En el seminario teológico, en el centro teológico. El acto de inspirar las Escrituras es algo que Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron que siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, mis amados hermanos, el Espíritu Santo controló, movió, supervisó a los escritores humanos, tanto profetas como apóstoles, para que éstos escribieran realmente la palabra de Dios sin error de ningún tipo. La obra de la inspiración de las Escrituras jamás se atribuye a ningún hombre. Es obra de Dios. La obra de convencer al hombre de su pecado. Cuando Él venga, dice Cristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo Dios puede convencer al hombre de su pecado y de su miserable condición. Y esto lo hace el Espíritu Santo. La obra del nuevo nacimiento, según Juan 3 y Tito 3, es obra del Espíritu Santo de Dios. La obra de santificar al creyente la lleva a cabo el Espíritu Santo. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por tanto, vemos de que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, no es una fuerza activa, es verdadero Dios. Algo más, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un objeto, es una persona, y una persona divina. Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo posee intelecto, conoce y escudriña las cosas de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. El Espíritu Santo posee emociones. Lo hemos leído en Efesios 4:30. No contristéis, no entristezcáis
al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios posee emociones. Es evidente que una energía o un objeto no puede entristecerse, ¿no? Una silla no se puede entristecer. El gas no se puede entristecer. ¿Mm? El reloj no se puede entristecer, ¿verdad? El Espíritu Santo también posee voluntad, algo que una persona posee. ¿Mm? La distribución de los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte a los creyentes depende de la voluntad del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, según su voluntad soberana. El Espíritu Santo reparte dones a su iglesia como Él quiere, porque es soberano. Ahí vemos que el Espíritu Santo posee voluntad y voluntad soberana, porque es Dios. El Espíritu Santo realiza acciones que no se pueden atribuir a una energía o a una cosa, sino a una persona. El Espíritu enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo da testimonio. Cristo dijo que el Espíritu Santo daría testimonio de Él. Juan 15:26. El apóstol Pablo expresa en Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios convence. Una energía no convence a nadie, ¿no? Bueno, si hablas con una energía o con una silla o con un objeto, pues deberías ir al psiquiatra. ¿Mm? El Espíritu Santo es una persona divina. Es Dios. Quiero decir algo importante. Le voy a decir. En el mundo pentecostal extremo habla tonterías acerca del Espíritu Santo. Muchas tonterías. Herejías. En el mundo pentecostal extremo. Pero después la Iglesia Bautista, pues, por no caer en los errores del pentecostalismo, nos hemos privado mucho a veces de hablar del Espíritu Santo. Pero los bautistas también creemos, por supuesto. Creemos en la persona y la obra del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. Pero a la luz de la Biblia, no de las experiencias humanas. La experiencia humana puede ser buena o mala. ¿Qué dice la Biblia? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta expresión, mis amados hermanos, es un tanto extraña para nosotros. Es un tanto extraña. La Biblia afirma que Dios no cambia. ¿Mm? La Biblia afirma que Dios es inmutable. Su carácter, su naturaleza, su ser, su plan, su propósito son inamovibles, son inmutables. Os invito a un salmo para que veamos esa inmutabilidad de Dios. Salmo 102. Salmo 102, versículos 25 al 27. Salmo 102, versículos 25 al 27, dice así el texto sagrado. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, oh Dios, tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Él es inmutable. Esta creación dejará de ser, se envejece, llegará a un fin. Dios no. Él no cambia. Él permanece eternamente inmutable. Gloria a Dios. En Él no hay sombra ni mudanza, no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1.
sea, no hay cambio en Dios. No es variable Dios. Dios es inmutable, mis amados hermanos, y su carácter, su naturaleza, su plan, propósito permanecen inamovibles. Y mis amados hermanos, Dios no puede perder nada de lo que tiene. Dios no puede perder nada de lo que tiene. Dios no puede adquirir nada nuevo. Él es completo. Él es inmutable. Y es maravilloso, querida iglesia, es maravilloso tener un Dios que no cambia, que no sufre cambio, que no se puede volver atrás, como los políticos. Hoy te dicen una cosa y mañana otra. O como nosotros también, ¿verdad? Hoy te decimos una cosa y mañana cambiamos de opinión. Dios no. Dios permanece eternamente, siendo el mismo. Por otro lado, mis amados hermanos, que Dios sea inmutable no significa que Dios no tenga afectos. Dios tiene amor, por ejemplo, ¿no? Simpatía, etcétera, etcétera. Inmutabilidad en Dios, ojo, tampoco significa inmovilismo. A veces pensamos en un Dios que está así, que no cambia y no se mueve. No, eso no es inmutabilidad, eso es inmovilismo. Dios no está inmóvil, Dios está obrando, Dios está actuando en la historia. Lo que no cambia es su carácter, su plan, su propósito. Y si Él te ama inmutablemente. No va a variar. Qué consuelo, ¿verdad? Trae esto a nuestras vidas. Nosotros somos rebeldes a Dios. Fallamos a Dios. Él permanece siempre el mismo. Permanece fiel. Él es inmutable. Qué tremendo consuelo produce esto en nuestras vidas, mis amados hermanos. Ahora, por otro lado, quiero hacer un apunte importante. Recordemos de que la Biblia utiliza una figura del lenguaje que se conoce técnicamente como antropomorfismo. Antropomorfismo. Antropo, hombre, morfismo de forma. Es decir, hay a lo largo de toda la Biblia ciertas figuras, ciertas expresiones donde vemos de que se le atribuyen a Dios rasgos y características humanas. ¿Sí? Eso se conoce técnicamente como antropomorfismos. Por ejemplo, los ojos de Jehová están sobre los justos, ¿no? Los ojos del Señor están sobre los justos. La pregunta, ¿Dios tiene ojos en su ser? No, es espíritu. No tiene ojos. Cristo sí, porque se hizo hombre. Pero Dios en su esencia no tiene ojos, es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Es incorpóreo. No tiene ojos. El Señor libró con brazo fuerte a su pueblo, ¿no? ¿Dios tiene brazos? No tiene brazos, Dios. Es una figura del lenguaje para que entendamos. Los tiene en sus manos esculpidos. Dios no tiene manos en su ser. O por ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Os acordáis? Génesis capítulo 6, acompañarme, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 6. Parece que no estamos yendo del tema, pero no. Es para que entendamos bien algunas cuestiones importantes, para no caer en errores graves. Génesis capítulo 6, versículo 6. O mejor dicho, vamos a leer el 5 y el 6, ¿vale? Génesis 6, versículos 5 y 6. Aquí encontramos a esa sociedad antediluviana, corrompida en extremo por el pecado. Dice así, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A ver, aparentemente esto parece una contradicción con otros pasajes de la Biblia. En Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se puede arrepentir. Cuando te arrepientes es porque no sabes lo que va a pasar. ¿En qué hora he hecho esto, verdad? No sabías lo que iba a pasar. Hay imperfección en nosotros y por eso nos arrepentimos. En Dios no hay imperfección ninguna. Él conoce de forma total, absoluta y perfecta todas las cosas. Dios no se puede arrepentir. Pero aquí la Biblia utiliza esa expresión que se conoce como antropomorfismo.
le atribuye a Dios una característica humana. El hombre sí se arrepiente, Dios no. La idea, mis amados hermanos, es que el pecado del hombre le dolió a Dios, de alguna forma. Lo dice el texto, ¿verdad? Y le dolió en su corazón. El pecado del hombre le dolió al corazón de Dios. Por otro lado, mis amados hermanos, tengamos aún cuidado también. Dios no es un hombre. La segunda persona divina, bueno, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Dios, en su ser, en su esencia, no es un hombre, ¿verdad? No es hombre. Y Dios no siente en el sentido en que nosotros sentimos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Nosotros somos pecadores, nosotros somos imperfectos, débiles y polvo de la tierra. Dios no. El Dios de la Biblia es inmutable, es perfecto, es impecable, es santísimo, es autoexistente. Dios no depende de nada ni de nadie. Todo el universo, toda la creación depende de Él. Él existe por sí mismo. Él es autoexistente, Él es autosuficiente, Él es soberano. Dios es el bien absoluto. Pero mis amados hermanos, de alguna forma que no llegamos a comprender bien en toda su dimensión, de alguna forma el pecado del creyente causa tristeza al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Tu pecado, mi pecado, causa tristeza, causa dolor al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y además, el Espíritu de Dios nos ama. El Espíritu Santo nos ama. Santiago 4:5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Es celoso el Espíritu Santo de Dios. Nos quiere para Él solamente. Mis amados hermanos, el pecado es terrible en tu vida. Parece que aún no somos conscientes de lo terrible que es el pecado en la vida de un cristiano. La Confesión de Westminster define pecado como transgresión de cualquier ley de Dios. El pecado, mis amados hermanos, es errar al blanco. Es fallar en el estándar que Dios ha determinado. El pecado es iniquidad, es ofensa, es maldad. El pecado es rebelión. El pecado es andar fuera de la voluntad de Dios. El pecado es un ataque a la santidad y la justicia de Dios. Dios aborrece el pecado. Y mis amados hermanos, una motivación fuerte para nosotros, oigan bien, una motivación fuerte para nosotros para desechar la mentira, para desechar la ira, las palabras corrompidas de nuestra boca. Una motivación para desechar los pecados que son parte del viejo hombre es que el pecado no solamente afecta a nuestra relación con Dios. Cuando pecamos, ojo, no perdemos la salvación, pero sí afecta profundamente nuestra comunión y relación con el Señor. Pero no solamente eso, el pecado causa tristeza al Espíritu Santo de Dios. Dice un comentarista, el pastor John MacArthur, hablando en un tono antropomórfico, dice así: todo pecado es doloroso para Dios. Todo pecado es doloroso para Dios, pero el pecado en sus hijos le rompe el corazón. El pecado en sus hijos, en nosotros, rompe el corazón de Dios de alguna forma. Cuando sus hijos, nosotros, rehúsan cambiar las costumbres de la vieja vida por los caminos de la nueva, Dios se aflige. El Espíritu Santo, dice John MacArthur, llora, por así decirlo. El Espíritu Santo llora, por así decirlo. Cuando ve cristianos mintiendo en lugar de hablar la verdad, enojándose de forma injusta, robando en lugar de compartir con generosidad y hablando de una forma corrupta y destructiva en lugar de pronunciar con gracia palabras edificantes. Mis amados hermanos, todo aquello que viola la voluntad perfecta de Dios, contrista, entristece, causa dolor al Espíritu Santo. El pecado es terrible. Mis amados hermanos, no se duerma. No se duerma. El pecado es terrible.
El pecado es terrible ante Dios porque Él es santo, Él es justo. Y pregúntate en esta mañana, mi querido hermano, ¿cómo está tu vida? Pregúntate, examina tu corazón, ¿cómo estás andando en tu día a día? Quizás has pecado contra Dios o quizás estás pecando contra Dios. Quizás no estás viviendo para la gloria de aquel que te salvó. Y en lugar de lucir en tu vida las virtudes del nuevo hombre, estás más en armonía con las virtudes o pecados del viejo hombre, mejor dicho. Si es así, arrepiéntete. Arrepiéntete. Tu pecado causa dolor a Dios. Tu pecado te aleja de la comunión con Dios. Tu pecado te hace no reflejar a Cristo en tu vida. Tu pecado estorba, oiga bien, tu pecado estorba en la santificación que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. El pecado trae terribles consecuencias a nuestra vida espiritual. Contristar al Espíritu Santo, por su contexto, está muy relacionado con palabras corrompidas de nuestra boca. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y después dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, las palabras corrompidas deben estar muy lejos de nosotros como creyentes. Los chistes sucios, fuera de tono, la grosería, el doble sentido y todas las demás formas de lenguaje corrupto deberían salir de nuestras bocas. Deberían salir fuera, o sea, lejos de nosotros. También incluye murmuración, hablar mal de otros hermanos desprestigiándoles. Mis amados hermanos, tus conversaciones, mis conversaciones deben ser para edificar a los oyentes y sobre todo para glorificar a Dios. Recordemos de que la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es nuestra santificación, ¿verdad? A veces los cristianos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Aquello o esto, lo otro? Muy sencillo. Primera a Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto y aparte. Lo que Dios desea de ti es que vivas en santidad progresiva. Y mis amados hermanos, el pecado entristece al Espíritu de Dios de forma muy concreta, porque es Él quien opera en nosotros la santificación progresiva. Y el pecado que cometa, sea cual sea, arremete contra esta obra de santificación que realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en nuestra santificación progresiva. Él está obrando, moldeándonos y transformándonos a la imagen de Jesucristo. Y el pecado estorba esa obra. Ahora, mis amados hermanos, el saber que el Espíritu Santo mora en nosotros debe llevarnos a vivir en santidad. Si realmente creemos de que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, la consecuencia práctica de nuestra vida es vivir en santidad de vida. Te pongo un ejemplo muy sencillo. A que si invitas a alguien a tu casa, a alguien importante, ¿cómo te comportas en la casa? Bueno, a los niños dice, guardad silencio, no hablar nada, no sacar nada. Asentados, callados, estáis mejor. Te pones el mejor traje y hablas de la forma más respetuosa y más elegante posible. ¿Sí o no? Todo tiene que estar perfecto, ¿no? Que viene fulano, hay que estar todo bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, el Espíritu de Dios mora en ti todo el tiempo. Y te da igual hablar palabras corrompidas y mirar mal a uno y pecar abiertamente contra Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está contigo todo el tiempo, que es un huésped permanente en tu corazón. Yo creo que no somos conscientes de esta realidad, mis amados hermanos. Debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que oímos. Cuidado, ¿eh? Debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que hacemos. Debemos cuidarnos de lo que pensamos, porque el Espíritu Santo escudriña también nuestra mente y nuestro corazón. El saber que el Espíritu Santo es un huésped permanente en nuestras vidas debe llevarnos a vivir como es digno de un cristiano. Cuidado con tus pensamientos de venganza o de codicia o de inmundicia. Tengan cuidado, mis amados hermanos. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Querida iglesia, necesitamos estar en comunión con Cristo día a día.
En nuestras fuerzas no podemos, somos débiles. Somos débiles y pecadores. Necesitamos pasar tiempo en comunión con Cristo día a día, depender en todo momento del poder omnipotente de Cristo. Necesitamos pasar mucho tiempo en su palabra, en las Escrituras, mis amados hermanos. Dice un comentarista que en la medida en que la palabra de Cristo nos llena, su pensamiento viene a ser nuestros pensamientos, sus estándares, nuestros estándares, su voluntad, nuestra voluntad. De este modo, el poder del Espíritu Santo se hará palpable en nuestras vidas. Pero tenemos que empapar nuestra vida de la palabra de Cristo. Y en lugar de contristar al Espíritu Santo por nuestro pecado, debemos ser guiados, ser controlados por el Santo Espíritu de Dios. Y para ello necesitamos pasar tiempo en comunión con Cristo, ser conformados más a la imagen de Cristo, desgastar los ojos en la palabra para contemplar a Cristo y vivir como Cristo. Depender de Cristo en todo momento, no en tus fuerzas que son débiles. Depender de la omnipotencia de Cristo para andar como es digno de un verdadero cristiano. La segunda expresión que presenta el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados. En el momento de la conversión fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es un sello? Bueno, un sello en el mundo antiguo, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando se sellaba algún objeto, indicaba posesión y seguridad. Posesión y seguridad. La presencia del Espíritu Santo es el sello. La presencia del Espíritu Santo es el sello. Es la garantía que tiene el creyente de la salvación futura, del último aspecto de nuestra redención. Todos los cristianos, oigan bien, todos los cristianos que han puesto su fe en Cristo han sido sellados. Y esto no se manifiesta en éxtasis o en hablar en lenguas, ni en saltar, ni en brincar, ni hacer el payaso. Si el Espíritu Santo mora en ti, reconocerás a Cristo como Señor y Salvador. Creerás en la palabra de Dios. Vivirás una vida que agrade y glorifique a Dios, guardando sus mandamientos, viviendo conforme a su santa palabra. Ser sellado significa, por tanto, la certeza absoluta de ser posesión de Dios y estar preservados hasta el día de la redención final. El comentarista Charles Riley dice: sí, el sentido primero y fundamental de sellar es el de seguridad, por lo que la intención de Dios al sellar al creyente es la de garantizarle la seguridad. Y esto implica la seguridad de que somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. La certeza de la promesa de la salvación. No hay poder superior al de Dios, ¿verdad? No hay poder superior al de Dios que pueda romper este sello. Y Dios ha prometido no romperlo jamás. Tenemos también la certidumbre en cuanto a su propósito de darnos la seguridad hasta el día final, el día de la redención final. Mis amados hermanos, en otras palabras más sencillas, el Dios de la gracia, el Dios soberano que en el pasado comenzó en nosotros la obra de salvación, en el presente Dios sigue obrando en nuestra santificación. En el futuro, en la gloria, llevará a cabo nuestra glorificación, dándonos un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo glorificado. El Dios que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Mi amado hermano, Dios te salvó. Dios te sigue preservando. Dios te llevará a la gloria. Es obra de Dios. Y el sello implica la seguridad total, completa y absoluta de que entraremos por las puertas eternas y veremos cara a cara al Cristo de la gloria. Esta gracia, y ya termino, mis amados hermanos, esta gracia, este amor tremendo, esta misericordia de Dios para con nuestras vidas, desde la elección en la eternidad pasada hasta la futura glorificación del creyente, debe llevarnos, como consecuencia, a vivir en santidad.
El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes la esperanza de que Cristo viene a buscarte? Creo que nadie tiene la esperanza aquí. Nos veo despiertos. Cristo viene a por su pueblo. Y se va a llevar a cabo la glorificación de la iglesia, del creyente. ¿Esperamos eso, mis amados hermanos? ¿Lo creemos de verdad? Demuéstralo viviendo en santidad. Si no andas en santidad, perdóname, no crees en nada. No crees en nada. Es mentira. Si no andas en santidad, no conoces a Dios. Dice un comentarista, y vamos concluyendo. ¿Cómo podemos contristar a aquel quien es nuestro ayudador, consolador, maestro, abogado y garante fiel de nuestra redención eterna? Pablo en este texto no está diciendo que debemos evitar el pecado porque podemos perder nuestra salvación, sino más bien lo que el apóstol enseña es que deberíamos estar eternamente agradecidos al Espíritu Santo de Dios porque Él hace posible que no nos perdamos. Mis amados hermanos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos con la obra de este Dios trino. Vivamos en santidad. Vivamos vidas para su gloria. Y si has pecado contra Dios, confiesa tu pecado delante de Él. Pide perdón al Señor y Él te limpiará con la preciosa sangre de Cristo y te restaurará su comunión. Y si no tienes a Cristo, si hay alguien aquí o que nos ve, sea lo que sea, si no tienes a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Si no tienes a Cristo, no tienes al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, vas al infierno. Sin Cristo, tu pecado te lleva a la condenación eterna. Refúgiate en Cristo. Refúgiate en Cristo. Ven a los pies de Cristo con un corazón arrepentido y en fe. Y serás salvo. Serás perdonado. Y serás una nueva creación para su gloria. Que Dios nos guíe a vivir en santidad de vida, a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Si pecas no te vas a perder, por supuesto. Si estás en Cristo, porque peques no te vas a perder al infierno. Pero sí perderás el gozo de la salvación. Eso sí se pierde. Perder el gozo de la salvación sí se pierde. Eso sí se pierde. La salvación no se pierde. El gozo sí. Y el pecado produce que perdamos el gozo de la salvación. El pecado estorba la comunión con Dios. El pecado nos separa de la relación con Dios. Si has pecado, arrepiéntete, pide perdón al Señor y Él te restaurará, porque Él es fiel. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, estas verdades tan importantes, Señor. Guíanos, Señor, a vivir en santidad de vida, Padre. Guíanos a vivir como corresponde a los cristianos, Señor. A no entristecer al Espíritu Santo de Dios, Padre.